Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 38 de Jeremías. Pongamos mucha atención, mis hermanos, y escuchemos con el corazón. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sefatías, Gedalías, Jucal y Pashur habían oído a Jeremías decir en público lo siguiente: dice Yahvé, quien se quede en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de peste. En cambio, el que se entregue a los caldeos vivirá, aunque pierda todo, salvará la vida. Y también esto es palabra de Yahvé: he decidido entregar a Jerusalén en manos del rey de Babel. Y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino trata de perdernos. Sedecías respondió: ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En el pozo no había agua, sino puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. Pero un oficial del palacio, el etíope Abdemelec, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Salió del palacio y fue al encuentro del rey, que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y habló en estos términos: oh mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías. Lo han echado en el pozo, donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Abdemelec consiguió los hombres, volviendo con ellos al palacio del rey. Allí del ropero, de la sala del tesoro, tomó trapos y ropas gastadas, y por medio de sogas los pasó a Jeremías, diciéndole: ponte estos trapos en los sobacos, y pasa la cuerda por debajo. Jeremías lo hizo, y así lo subieron, y lo dejaron en el patio de la guardia. Entonces Sedecías mandó a buscar a Jeremías, y lo hizo venir donde él estaba, a la tercera entrada de la casa de Yahvé, y le dijo: no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Respondió Jeremías: si soy sincero me matarás, y si te doy un consejo no me escucharás. Entonces el rey juró en secreto a Jeremías: por Yahvé y por la vida que nos ha dado, que no te mataré, ni te entregaré a los jefes que buscan tu muerte. Y Jeremías transmitió al rey esta palabra de Yahvé: si te entregas a los generales del rey de Babilonia, salvarás tu vida, y esta ciudad no será quemada, vivirás tú y los tuyos. Pero si no lo haces, esta ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás de ellos. Sedecías dijo a Jeremías: les tengo miedo a los judíos, que se han pasado a los caldeos, pues si me entregan a ellos, se vengarán de mí en persona. Replicó Jeremías: los caldeos no te entregarán a ellos. Haz lo que Yahvé te dice por mi boca, y resultará bien, y con vida quedarás. En cambio, si te niegas a rendirte, escucha lo que me ha revelado Yahvé. Todas tus mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá son llevadas a los generales del rey de Babilonia, y se burlarán de ti con esta canción: te han engañado tus buenos amigos, al hundirse tus pies en el fango, ellos te abandonaron. Llevarán todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de ellos, sino que caerás en manos del rey de Babilonia, el cual incendiará esta ciudad. Entonces dijo Sedecías a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, de lo contrario morirás. Si los jefes saben que he hablado contigo y te preguntan ¿qué hemos conversado?, aunque te amenacen de muerte, les dirás: solo he publicado al rey que no me haga volver a la casa de Jonatán, porque tengo miedo de morir allí. Vinieron en efecto todos los jefes donde estaba Jeremías y lo interrogaron. Y él les respondió conforme a lo que le había dicho el rey. Ellos no pudieron insistirle, pues nadie había presenciado su entrevista con el rey. Así pues, Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos hombres que habían ido con el rey, como quien dice, a darle un chisme, ¿verdad?,
sobre lo que Jeremías andaba diciendo en la ciudad al pueblo, que todo aquel que se quedara en esa ciudad iba a morir de peste, de hambre o de espada. Esto ya lo había decidido Dios en contra de Jerusalén. Lo había decidido por sus pecados, por los cuales el Señor había castigado a todas las ciudades de Jerusalén. Porque nuestro Dios, mis hermanos, a cada que les avisaba algo, a ellos les anunciaba cosas buenas, si ellos se preocupaban por la ciudad y por la gente de Jerusalén. Pero la gente y el rey junto con ellos pecaron hasta que hicieron enojar mucho a Dios. Y entonces Dios se decidió que los iba a castigar y los iba a entregar a los caldeos, a esa nación de Babilonia. Nación que ya estaba sitiando a Jerusalén. Y los soldados que estaban combatiendo con los caldeos no le estaban haciendo frente. En realidad, el ejército de Babilonia era muy fuerte. Esos últimos combatientes que había de Jerusalén no podían hacerle frente a este gran ejército de Babilonia. Y no es que no hayan podido, mis hermanos. En realidad Dios estaba con ellos. Pero Dios ya se había cansado de esa ciudad. Ya se había cansado de sus ciudadanos. Entonces decidió que los iba a entregar en manos de esos caldeos, de esa nación que los iba a hacer sufrir muchísimo. Y ese rey de Babilonia, Dios le había puesto en su mente y en su corazón que no le haría daño a todos los ciudadanos que se entregaran a él. Solamente se los iba a llevar, los iba a poner en sus ciudades, pero no les iba a hacer daño. Y Dios es el que pone en las mentes lo que cada quien tiene que hacer. Si nosotros, mis hermanos, le pedimos a Dios que ponga en nuestras mentes buenas intenciones hacia los demás, el Señor lo hace, pero nunca le oramos, nunca le rogamos, ni le imploramos por los bienes que necesitamos para hacer a los demás. Este hombre, rey de Babilonia, iba a hacer mucho daño en realidad a toda esta ciudad, porque Dios ya lo había decidido, y todo aquel que no se entregara al rey de Babilonia iba a morir. El Señor ya lo había decidido de esa manera. Entonces, cuando estos hombres escuchan que Jeremías está hablándole al pueblo en público, les está diciendo todas esas palabras de Dios, estos hombres, jefes de la guardia del rey, van ante el rey y le dicen que van a matar a Jeremías por andar desanimando a la gente que está combatiendo contra los caldeos. En realidad, mis hermanos, estos profetas tenían que anunciar todo lo que Dios les ponía en su mente y en su corazón, no importando lo que los hombres de esa ciudad hicieran en su contra. Y ya estos hombres habían decidido detenerlo y meterlo en ese pozo para que él muriera ahogado con el lodo. Sin embargo, Dios, mis hermanos, pone gente, le abre su corazón y envía a este etíope para que lo saque de ese pozo. Hermanos, cuando Dios está dispuesto a hacer algo, así le hagan lo que le hagan a uno de sus servidores, no podrán hacerle ningún daño. Obviamente que este hombre, Jeremías, sí sufrió, porque estuvo buen tiempo en ese pozo, pero Dios le envía ángeles para que le ayuden a este hombre etíope que llega, lo saca con trapos bajo sus sobacos y con una soga. Y luego que éste sale de allí de ese pozo, lo interroga el rey para preguntarle si Dios en realidad iba a llevar a cabo todo aquello. Y el rey entendió que sí, todas esas palabras que le estaba diciendo Jeremías iban a suceder con Jerusalén. Que si él no se entregaba, o sea el rey, no se entregaba a los caldeos, él iba a morir a espada. Pero si se entregaba a los caldeos, viviría. Y esto ya lo había decidido también el rey, que se entregaría a la nación de Babilonia. Una nación muy fuerte, muy poderosa, que se había apoderado ya de muchas naciones, porque Dios así lo había impuesto. Dios le había dado el poder a ese rey de Babilonia para que fuera un hombre que destrozara a todas las naciones y todas las naciones le tuvieran miedo. Y por eso cuando estaba ya para terminar con Jerusalén, este rey no halla la puerta, no halla qué hacer. Sabe bien que lo que va a pasar no va a ser nada fácil. Él no se va a poder salvar de los caldeos y va a tener que entregarse junto con todas sus mujeres
con sus jefes y todos los que estuvieran a su servicio, se tenía que entregar a esa nación. Hermanos, si las palabras de Dios eran sinceras, Dios les había dado ya muchas oportunidades para que ellos cambiaran, para que ellos tuvieran mejor forma de vivir ante Él, una mejor forma que Dios se agradara con ellos, pero ellos nunca quisieron hacerle caso a Dios. Ellos siempre fueron duros de cabeza. Entonces Dios no le quedó de otra más de que entregarlos a las demás naciones. Muchas veces le envió a otras naciones que le hicieron la guerra a Jerusalén, le hicieron la guerra hasta que ellos no podían ya con aquella otra nación. Y Dios así lo quiso, mis hermanos, por sus pecados. ¿A ustedes qué creen que nos merecemos a hoy en la actualidad que nos suceda a nosotros por nuestros pecados? Cosas mucho más grandes nos merecemos, más grandes todavía que las que le pasaron a Jerusalén, porque nuestros pecados, les aseguro, mis hermanos, que son mucho más gravísimos que los que cometía esta nación de Jerusalén. Entonces, si nos merecemos tanto y Dios ha tenido paciencia con nosotros, ¿ustedes qué creen que va a suceder al final, cuando Dios se decida terminar con todas las naciones? Porque esto va a suceder un día, tarde que temprano, porque Dios Padre quiso que todas las naciones fueran libres de pensar y hacer lo que se les diera en gana. Pero Dios ya nos había puesto en la mente, antes de que todo esto sucediera, lo bueno y lo malo, que conociéramos de ello e hiciéramos más bien el bien que el mal. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino para acá, que estuvo aquí en la tierra entre los hombres, Él nos enseñó todo lo que debería llevarse a cabo y llevarlo a cabo de la manera que Dios nos lo pedía. Tener un buen comportamiento ante Dios y ser fieles a Dios en todo lo que hagamos. Esas enseñanzas son las que Jesús nos trajo cuando estuvo aquí entre los hombres, y Él las llevó a cabo también para enseñarnos que sí se puede. Entonces, si Jesús ya nos enseñó lo bueno y lo malo, comportémonos de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos. Si no, van a ver, mis hermanos, lo que va a suceder en un futuro si no hacemos caso de Dios. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja y nos guíe siempre por el buen camino. Que Dios les bendiga.